Imagina cerrar los ojos y dejarte llevar hacia un viaje distinto, no hacia un lugar físico, sino hacia los pliegues invisibles de la historia. Nos han dicho durante generaciones que la humanidad nació de un proceso evolutivo lineal, del simio al hombre, del hombre primitivo a las primeras aldeas, y de allí a las grandes civilizaciones. Una narrativa ordenada, clara y aparentemente incuestionable. Pero, ¿y si esa historia no fuera toda la verdad? ¿Y si lo que conocemos es apenas la superficie de algo mucho más profundo y misterioso? En cada rincón del mundo existen relatos que parecen contradecir la versión oficial. Mitos de dioses que descendieron de los cielos para enseñar a los humanos, leyendas de continentes perdidos que guardaban conocimientos avanzados, estructuras megalíticas que desafían las herramientas de su tiempo. Todo esto nos invita a sospechar que hay capítulos enteros de nuestra historia que nunca nos contaron, o que tal vez fueron borrados deliberadamente. La arqueología académica sostiene un relato sólido, pero lleno de silencios. ¿Cómo explicar que culturas distantes compartieran símbolos y conocimientos tan similares? ¿Por qué existen monumentos más antiguos que las ciudades mismas? ¿De dónde surgió el salto repentino hacia la civilización? Estas preguntas, lejos de tener respuestas definitivas, abren una grieta fascinante en nuestra comprensión del pasado. Algunos creen que detrás de nuestra historia hay un origen oculto, civilizaciones que desaparecieron sin dejar más que huellas dispersas, contactos con inteligencias más allá de lo humano o incluso intervenciones que cambiaron para siempre nuestro rumbo evolutivo. Otros sostienen que simplemente hemos subestimado la capacidad de nuestros antepasados, atribuyendo a la casualidad lo que en realidad fue el legado de un conocimiento más profundo del que creemos. Lo cierto es que la historia oficial es cómoda, pero incompleta. Y en esa incompletud yace la belleza del misterio. Este documental no busca imponer una verdad, sino abrir las puertas a la duda, a la contemplación y a la posibilidad de que nuestro origen sea mucho más complejo, sorprendente y maravilloso de lo que nos enseñaron en los libros de texto. Si has llegado hasta aquí, es porque compartes esa inquietud, esa sensación de que hay más por descubrir. Te invito a suscribirte a este canal para que juntos sigamos explorando los grandes enigmas que rodean a la humanidad. Porque en cada pregunta hay un viaje, y en cada misterio, una oportunidad para soñar. La versión oficial de nuestra historia nos dice que todo comenzó en África, hace millones de años, cuando los primeros homínidos dieron los pasos iniciales hacia lo que hoy llamamos humanidad. Con el tiempo, aprendimos a fabricar herramientas, a domesticar el fuego y a organizar comunidades. Después, llegó la revolución agrícola, el nacimiento de las ciudades y, finalmente, las grandes civilizaciones que conocemos, Mesopotamia, Egipto, India y China. Este relato parece sólido, casi incuestionable, como una línea recta que une el pasado remoto con nuestro presente. Sin embargo, al observar con cuidado, descubrimos grietas. La evolución, que supuestamente fue gradual, presenta saltos abruptos que la ciencia aún no logra explicar del todo. De un momento a otro, los humanos comenzaron a pintar en cuevas con un simbolismo profundo, a erigir templos y a organizar sociedades complejas. ¿Cómo se dio ese salto repentino de la supervivencia básica a la cultura y el arte? ¿Qué chispa encendió la conciencia humana de manera tan súbita? Otro vacío está en las cronologías. Monumentos como Göbekli Tepe, en Turquía, tienen más de 11.000 años, mucho más antiguos que cualquier ciudad conocida, y sin embargo presentan tallados sofisticados y conocimientos astronómicos. ¿Cómo es posible que pueblos cazadores-recolectores construyeran templos tan complejos antes incluso de inventar la rueda o la escritura? Este hallazgo desafía directamente la narrativa oficial de la evolución lineal. También sorprende la similitud entre culturas separadas por miles de kilómetros. Pirámides en Egipto, en Mesoamérica y en Asia, mitos de diluvios universales en distintas tradiciones, dioses que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad. ¿Por qué tantas coincidencias? La historia oficial lo atribuye a la imaginación colectiva, pero otros sospechan que es la huella de un conocimiento compartido o de un mismo acontecimiento global del que apenas conservamos ecos. La ausencia de respuestas claras abre la puerta a la duda. Tal vez la historia que nos contaron es solo una versión reducida, ajustada a lo que puede probarse con documentos y restos arqueológicos, pero incapaz de abarcar la magnitud del misterio. La humanidad podría ser mucho más antigua, más compleja y estar vinculada a fuerzas o civilizaciones que no aparecen en los manuales escolares. En esos vacíos, en esos huecos donde la historia oficial guarda silencio, es donde comienza nuestro verdadero viaje. Porque cada ausencia no es un error, sino una invitación, una señal de que hay más por descubrir. Y mientras dejamos que la noche nos envuelva,
entendemos que quizás lo más fascinante de nuestra historia no sea lo que sabemos, sino lo que aún ignoramos. En cada época, la arqueología y la antropología han encontrado huellas que desafían la historia oficial. Restos que no deberían estar allí, monumentos que parecen demasiado complejos para su tiempo, objetos que contradicen la cronología aceptada. Estos enigmas son como pequeñas grietas que nos permiten vislumbrar que la humanidad quizá no surgió de la manera ordenada y lineal que nos contaron. Uno de los ejemplos más inquietantes es Göbekli Tepe, en Turquía. Sus templos circulares, decorados con animales tallados en piedra, datan de más de 11.000 años, cuando supuestamente los humanos apenas sobrevivían cazando y recolectando. ¿Cómo es posible que en una época sin agricultura establecida ni escritura, existiera ya un centro ceremonial tan avanzado? La historia oficial guarda silencio, pero el misterio permanece como un recordatorio de que algo falta en el relato. Otro caso son las huellas de civilizaciones perdidas en lugares inesperados. En la selva amazónica, investigaciones recientes han revelado ciudades ocultas, caminos y estructuras geométricas que demuestran la existencia de culturas organizadas mucho antes de lo que se pensaba. En África, estructuras megalíticas y minas de más de 200.000 años desafían las cronologías aceptadas. ¿Podrían estas evidencias apuntar a civilizaciones olvidadas que existieron antes de la historia registrada? También están los llamados OPARTs, objetos fuera de lugar, piezas metálicas, tallas o mecanismos que aparecen en contextos mucho más antiguos de lo que deberían. Algunos se explican como fraudes o errores, pero otros siguen siendo incómodos para la ciencia oficial. Estos hallazgos son recordatorios de que el pasado puede guardar secretos enterrados a plena vista, esperando a ser interpretados de otra manera. El desafío de lo inexplicable no consiste solo en los objetos o monumentos, sino en el silencio que los rodea. Muchas veces, la academia prefiere ignorar o minimizar lo que no encaja. Y en esa omisión se abre el espacio para las teorías alternativas. ¿Y si la humanidad tuvo varios comienzos, varias edades de esplendor borradas por catástrofes globales? ¿Y si lo que llamamos origen es solo la última página de una historia mucho más larga? Al contemplar estos enigmas en la calma de la noche, comprendemos que no son amenazas a la verdad, sino puertas a nuevas posibilidades. Cada hallazgo inexplicable nos recuerda que la historia humana no es una línea recta, sino un laberinto lleno de pasajes ocultos. Y quizá, al recorrerlos, descubramos que nuestro origen no es lo que nos enseñaron, sino algo mucho más profundo y sorprendente. En el corazón de este viaje late una duda que transforma todo lo que creemos saber. Si la historia de la humanidad no es la que nos han contado, entonces, ¿cuál es nuestro verdadero origen? La pregunta parece simple, pero es un abismo que se abre bajo nuestros pies. Nos enfrenta a la posibilidad de que los libros de texto solo relaten una fracción de la verdad, una versión reducida y cómoda, mientras que el resto permanece oculto en el silencio de los siglos. Algunos sostienen que nuestro origen es mucho más antiguo de lo que aceptamos. Que existieron civilizaciones previas a las conocidas, borradas por cataclismos naturales o por catástrofes globales. En sus restos encontramos las huellas, templos imposibles para la época, herramientas que desafían la cronología y leyendas transmitidas en todas las culturas sobre un mundo anterior al nuestro. Quizá no somos la primera humanidad, sino apenas la última. Otros van más lejos y proponen que nuestra historia está entrelazada con fuerzas que vienen de las estrellas. Mitos de dioses creadores, relatos de maestros que descendieron del cielo y enseñaron el arte de la agricultura, la astronomía y la escritura, podrían ser ecos de contactos reales con inteligencias externas. ¿Y si la chispa que encendió nuestra conciencia fue sembrada deliberadamente? Esta idea, aunque polémica, resuena en los silencios que la ciencia aún no logra llenar. También existe la posibilidad de que el verdadero origen esté en nosotros mismos, en un conocimiento perdido que alguna vez dominamos y que fue borrado por el tiempo. Una humanidad que supo más de lo que sabemos hoy, que alcanzó alturas tecnológicas o espirituales y luego cayó, dejando solo monumentos, mitos y enigmas como legado. En ese caso, no habría necesidad de mirar al cielo, bastaría con mirar al pasado para recordar lo olvidado. La pregunta central no busca una respuesta inmediata, sino abrir el espacio de la duda. Porque aceptar que no sabemos de dónde venimos es el primer paso para descubrirlo. La historia oficial nos da certezas, el misterio nos da posibilidades. Y en esas posibilidades encontramos un nuevo horizonte, una visión más amplia de lo que significa ser humano. Así, bajo el cielo estrellado y el arrullo de la noche, esta pregunta nos acompaña como un faro. No nos dice a dónde vamos, pero ilumina el camino con un misterio irresistible. ¿Cuál es el verdadero origen de la humanidad? La respuesta, quizás,
está escondida en los silencios de la tierra, o en lo profundo de nosotros mismos. Uno de los primeros indicios de que nuestra historia podría no ser la que nos enseñaron está en los mitos de la creación. En todas las culturas del mundo, desde las más antiguas hasta las más recientes, encontramos relatos de orígenes que, aunque diferentes en superficie, comparten sorprendentes similitudes. ¿Cómo es posible que pueblos separados por miles de kilómetros y miles de años narraran historias tan parecidas? En Mesopotamia, los sumerios contaban que los dioses descendieron del cielo para dar forma al hombre, moldeándolo a partir de barro y sangre divina. En Egipto, la humanidad era vista como el resultado del soplo de vida de Ra. En las tradiciones mayas, los dioses intentaron varias veces crear al hombre, primero de barro, luego de madera, hasta lograrlo finalmente a partir del maíz. Y en la Biblia, Adán fue hecho del polvo de la tierra y animado con el aliento de Dios. Diferentes versiones, pero todas con un mismo patrón, el ser humano creado por fuerzas superiores, no por azar. La coincidencia no termina ahí. Muchos de estos relatos describen a los dioses no solo como creadores, sino también como maestros. Fueron ellos quienes enseñaron a cultivar, a observar las estrellas, a levantar templos. Es posible que estas historias no sean simples metáforas, sino recuerdos distorsionados de algo real. Un contacto con entidades avanzadas, humanas o no, que dejaron su huella en los primeros pasos de la civilización. Algunos investigadores ven en estos mitos la prueba de un origen común. Tal vez existió una civilización madre, muy anterior a las que conocemos, que transmitió su conocimiento a los pueblos posteriores, disfrazada de relatos divinos. Con el paso de los siglos, lo que fue historia se transformó en mito, y lo que fueron maestros se convirtieron en dioses. El resultado es una tradición universal que sigue viva en todas las culturas. La historia oficial explica estas similitudes como fruto de la imaginación colectiva. El ser humano, enfrentado a los mismos miedos y preguntas, inventó respuestas similares. Pero el paralelismo entre detalles específicos, creación a partir de barro, soplo divino, diluvios que reinician la humanidad, invita a pensar que puede haber algo más. Algo que une a todas las tradiciones bajo un mismo origen. Los mitos de la creación, vistos bajo esta luz, no son cuentos infantiles ni explicaciones primitivas. Son fragmentos de memoria, piezas de un rompecabezas más grande. Y en la calma de la noche, cuando los escuchamos con atención, sentimos que tal vez nos están susurrando una verdad antigua, que nuestra historia, la verdadera, comienza mucho antes de lo que nos dijeron. Cuando unimos los mitos de la creación con los restos materiales que la arqueología ha revelado, descubrimos que las coincidencias no son meras fantasías. Los relatos de dioses que descendieron del cielo encuentran eco en monumentos que parecen haber sido diseñados con una precisión imposible para su época. Los pueblos antiguos no solo contaban historias, dejaron en piedra la prueba de que algo extraordinario marcó sus orígenes. Göbekli Tepe, por ejemplo, es una pieza fundamental en este rompecabezas. Con más de 11.000 años de antigüedad, sus columnas talladas muestran animales, símbolos y constelaciones, como si fueran un manual cósmico esculpido en piedra. Lo más enigmático es que fue enterrado deliberadamente por quienes lo construyeron, como si hubieran querido preservarlo para un futuro lejano. ¿Qué sabían esos pueblos que la arqueología aún no se atreve a aceptar? Las pirámides, desde Egipto hasta Mesoamérica, son otro testimonio inquietante. Todas ellas comparten formas, orientaciones astronómicas y simbolismos que parecen hablar el mismo idioma universal. ¿Cómo pudieron culturas separadas por océanos coincidir en un mismo modelo? ¿No será que todas heredaron una enseñanza de un origen común, disfrazado luego de mitología y religión? Incluso los alineamientos con las estrellas refuerzan esta sospecha. Muchas de estas estructuras no estaban destinadas solo a lo terrenal, sino también al cielo. Eran observatorios, calendarios cósmicos, puntos de conexión entre el hombre y el universo. Y si los pueblos antiguos poseían ese conocimiento astronómico avanzado, ¿de dónde lo obtuvieron? La ciencia oficial lo atribuye a la observación paciente, pero la magnitud y la precisión sugieren otra fuente, la transmisión de un saber más allá de lo humano. En este contexto, los mitos ya no son simples relatos. Son piezas de memoria que encajan con las huellas arqueológicas. Juntos, crean un mapa que apunta a la existencia de un pasado mucho más complejo. Tal vez un pasado en el que la humanidad convivió con civilizaciones más avanzadas, o incluso recibió la influencia de inteligencias externas. La ampliación del contexto nos invita a contemplar que lo que llamamos historia es solo la superficie. Bajo ella, hay capas ocultas que combinan mito y piedra, relatos y monumentos. Y en esa unión de voces y huellas,
percibimos un susurro constante. El verdadero origen de la humanidad podría ser un secreto guardado no solo en los libros, sino en los templos y montañas que aún resisten el paso del tiempo. La historia oficial afirma que la humanidad civilizada tiene apenas unos 6.000 años, desde las primeras ciudades en Mesopotamia. Sin embargo, cada vez más descubrimientos arqueológicos apuntan a una verdad distinta, que la humanidad es mucho más antigua de lo que se nos ha dicho, y que antes de los registros escritos existieron épocas de esplendor borradas de la memoria colectiva. Las marcas de erosión en la Esfinge de Egipto, por ejemplo, parecen indicar que esta escultura fue tallada cuando la región todavía recibía intensas lluvias, hace más de 10.000 años. Eso la situaría miles de años antes del surgimiento de la civilización egipcia, obligándonos a preguntarnos, ¿quién la construyó realmente? ¿Fueron los egipcios los herederos de un monumento mucho más antiguo, levantado por una cultura desaparecida? Otro ejemplo está en las leyendas universales del diluvio. Desde la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia, pasando por los mitos mayas y hasta la historia bíblica de Noé, casi todas las culturas hablan de un cataclismo que destruyó una humanidad anterior. ¿Son estas narraciones simples metáforas, o son recuerdos de una civilización global que desapareció de golpe, dejando tras de sí solo mitos y ruinas? Los hallazgos en lugares como Göbekli Tepe, con sus templos de 11.000 años de antigüedad, o las ciudades sumergidas en costas de India y Japón, refuerzan la idea de que existió un pasado mucho más profundo. La arqueología tradicional los cataloga como anomalías, pero juntos forman un mosaico que desafía cualquier explicación lineal. Si aceptamos esta perspectiva, entonces el tiempo humano no es una línea recta, sino un ciclo. Civilizaciones pudieron haber nacido, florecido y caído mucho antes de lo que la historia oficial permite reconocer. Y nosotros seríamos apenas la última vuelta de esa rueda eterna, herederos inconscientes de un legado perdido. En la serenidad de la noche, esta reflexión nos invita a mirar el tiempo de otra manera. Tal vez la humanidad no sea joven, sino antigua como las estrellas, con memorias enterradas bajo la arena y las aguas. Y al contemplar esa posibilidad, sentimos que nuestra verdadera historia no comenzó hace unos pocos milenios, sino que se extiende hacia un pasado profundo y misterioso, aún esperando a ser recordado. Cuando observamos el planeta desde una visión amplia, comprendemos que las huellas de civilizaciones antiguas no están concentradas en un solo lugar, sino que se repiten como un patrón global. Pirámides en Egipto, en México, en China y hasta en Bosnia, zigurats en Mesopotamia, templos escalonados en Camboya y Java. Todas ellas, aunque diferentes en estilo, comparten una misma esencia, la búsqueda de la altura, de la conexión entre la tierra y el cielo. ¿Es posible que todas respondieran a una herencia común, repartida en distintos continentes? La similitud de estos monumentos no puede explicarse solo por coincidencia cultural. En muchos casos, comparten alineaciones astronómicas idénticas, como si todos miraran hacia las mismas estrellas. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos llegaran a los mismos cálculos y diseños? La arqueología habla de evolución paralela, pero otra interpretación sugiere que estamos viendo fragmentos de un plan mayor, disperso alrededor del mundo como piezas de un mismo rompecabezas. La perspectiva espacial también nos invita a mirar hacia el mar. En costas de Japón, India y Cuba se han encontrado ciudades sumergidas, estructuras que parecen haber pertenecido a civilizaciones que existieron cuando el nivel del mar estaba más bajo, hace más de 10.000 años. Si esos hallazgos se confirman, implicarían que hubo culturas avanzadas en épocas en las que, según la historia oficial, apenas éramos cazadores y recolectores. Además, muchos de estos sitios parecen estar conectados por líneas invisibles. Investigadores han propuesto la existencia de líneas ley, supuestas energías telúricas que recorren la Tierra y sobre las cuales se construyeron templos, pirámides y megalitos. Aunque la ciencia convencional rechaza esta hipótesis, la disposición geográfica de muchos monumentos antiguos sugiere una intención en su ubicación, como si fueran nodos de una red global olvidada. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Existió una civilización global, anterior a las conocidas, que distribuyó su conocimiento en distintos puntos del planeta? Si así fuera, cada cultura posterior habría heredado fragmentos de ese saber, reinterpretándolos en sus propios estilos, pero conservando la esencia original. Tal vez las pirámides de Egipto, los templos mayas y los zigurats sumerios sean ecos de una misma voz ancestral. En la calma de la noche, esta perspectiva espacial nos hace ver el planeta como un libro abierto, lleno de símbolos repartidos a lo largo de continentes y océanos. Cada monumento es una página, cada mito una línea. Y juntos, nos cuentan una historia silenciosa, una historia que no está escrita en los manuales,
pero que permanece grabada en la piel misma de la Tierra. Si algo caracteriza a los grandes monumentos del pasado es la sensación de que no eran simples construcciones, sino herramientas diseñadas para interactuar con fuerzas invisibles. Desde las pirámides de Egipto hasta los megalitos de Stonehenge, muchos parecen haber sido erigidos con un propósito más allá de lo material: captar, amplificar o dirigir energías que aún no comprendemos. ¿Qué sabían esas culturas de la Tierra y del cosmos que nosotros hemos olvidado? Algunos investigadores han señalado que la forma piramidal no es casual. Se cree que concentra y amplifica la energía, actuando como un resonador natural. Experimentos modernos han demostrado que ciertos objetos colocados dentro de pirámides se conservan durante más tiempo o parecen experimentar cambios sutiles. Aunque la ciencia oficial se mantiene escéptica, estos fenómenos han alimentado la idea de que las antiguas civilizaciones conocían principios energéticos más allá de nuestra comprensión. También están las llamadas líneas ley, supuestas corrientes de energía que recorren el planeta y sobre las cuales se levantaron templos, pirámides y monumentos sagrados. Desde Machu Picchu en Perú hasta las pirámides de Giza, muchos de estos sitios parecen estar alineados en patrones geográficos difíciles de ignorar. ¿Es coincidencia, o se trata de la huella de un conocimiento global sobre la energía de la Tierra? Incluso la relación con el cielo refuerza esta hipótesis. Monumentos como Stonehenge, Chichén Itzá o las pirámides egipcias muestran alineaciones exactas con solsticios, equinoccios y constelaciones específicas. Más que meros observatorios astronómicos, podrían haber sido instrumentos para sincronizar la energía humana con los ciclos cósmicos. ¿Era ese el verdadero propósito de estos templos, armonizar al ser humano con las fuerzas invisibles del universo? Los mitos también hablan de estas energías. En casi todas las tradiciones, los dioses entregaban a los hombres no solo leyes o conocimientos prácticos, sino también secretos espirituales, como conectarse con el cielo, cómo mantener el equilibrio con la naturaleza, cómo usar lo invisible para transformar lo visible. Tal vez, bajo símbolos y rituales, se escondía un saber real sobre la energía, la vibración y la frecuencia. Al pensar en estas fuerzas invisibles, comprendemos que la humanidad del pasado no estaba tan separada de la naturaleza como nosotros. Vivían en un diálogo constante con la Tierra y el cosmos, y sus monumentos parecen ser la manifestación física de ese vínculo. Quizá nuestra historia no es la de una evolución hacia el progreso, sino la de una desconexión gradual con aquello que alguna vez supimos y olvidamos. Las antiguas civilizaciones parecían vivir en sintonía con los ritmos de la naturaleza y del cosmos. Para ellas, el tiempo no era lineal como lo entendemos hoy, sino circular, una danza eterna de creación, destrucción y renacimiento. Sus monumentos, calendarios y rituales reflejaban esta visión cíclica, recordando que todo lo que nace muere y todo lo que muere vuelve a nacer. En ese ciclo, la humanidad no era ajena, sino parte de un gran engranaje universal. Las pirámides de Egipto y los templos mayas son prueba de ello. No solo estaban alineados con estrellas o solsticios, sino que funcionaban como marcadores del paso de grandes eras. El calendario maya, por ejemplo, abarcaba ciclos de miles de años, sugiriendo que aquellos pueblos no solo observaban el tiempo cotidiano, sino también los movimientos lentos del universo. ¿Cómo lograron ese conocimiento sin telescopios ni tecnología moderna? En muchas culturas, el ser humano estaba profundamente conectado con la Tierra. Los ciclos agrícolas, las fases de la luna, las mareas y hasta las estaciones eran vistos como expresiones de una inteligencia mayor. Los templos no se construían en cualquier sitio, sino en lugares donde el cielo, la tierra y la energía parecían encontrarse en equilibrio. Esa conexión íntima se ha ido perdiendo en la modernidad, pero los monumentos antiguos nos recuerdan que alguna vez vivimos en armonía con los ritmos naturales. Los mitos refuerzan esta visión. Casi todas las tradiciones hablan de edades o eras de la humanidad, tiempos dorados seguidos de catástrofes, renacimientos y nuevas civilizaciones. Es posible que estos relatos no fueran metáforas, sino recuerdos de ciclos cósmicos que marcaron la evolución humana. Podría ser que nuestra historia se repite en espirales de ascenso y caída, y que los antiguos conocían ese patrón mucho mejor que nosotros. Los ritmos naturales también estaban asociados a lo espiritual. El hombre antiguo veía en la repetición del día y la noche, en la oscilación de las estaciones y en los movimientos de los astros, un lenguaje sagrado. Tal vez lo que hoy llamamos cosmología o mitología era, en realidad, un conocimiento profundo sobre cómo la vida se entrelaza con los grandes ciclos del universo. Al reflexionar sobre estos ritmos en la calma nocturna, comprendemos que el verdadero origen de la humanidad podría estar ligado a esta sintonía perdida.
Tal vez no somos simples observadores del cosmos, sino notas en una sinfonía mayor, diseñados para vibrar con los mismos ciclos que mueven a las estrellas y a la Tierra. Y en ese redescubrimiento, quizás se esconde la clave de lo que realmente somos. La teoría evolutiva nos enseña que el desarrollo de las especies es un proceso lento, gradual, lleno de pequeñas variaciones que, con el paso de millones de años, generan grandes transformaciones. Sin embargo, cuando miramos con detalle la historia de la humanidad, descubrimos que existen saltos abruptos, cambios repentinos que no parecen encajar con esa lógica progresiva. Son como fogonazos de luz en la oscuridad, momentos en los que de pronto algo cambia para siempre. Uno de esos saltos fue el surgimiento del Homo sapiens. Hace alrededor de 200.000 años, apareció una especie con un cerebro más grande, lenguaje articulado y capacidad de abstracción. ¿Cómo pudo surgir una conciencia tan compleja en un periodo tan breve de tiempo, en términos evolutivos? La ciencia habla de mutaciones genéticas y adaptaciones, pero para algunos, la rapidez de este cambio sugiere una intervención externa o un conocimiento que no aparece en los registros fósiles. Otro salto enigmático se dio hace unos 40.000 años, con lo que se conoce como la explosión del Paleolítico Superior. De repente, los seres humanos comenzaron a crear arte rupestre, instrumentos musicales, joyas y sistemas de simbolismo complejo. Fue como si una chispa de creatividad hubiera encendido la mente humana de forma repentina. ¿De dónde surgió esa capacidad de imaginar, de proyectar, de soñar? Más adelante, otro salto ocurrió con la invención de la agricultura. Durante miles de años, los humanos habían vivido como cazadores y recolectores, y en un momento específico, en distintos puntos del planeta, comenzaron a domesticar plantas y animales. Este cambio transformó para siempre la sociedad, dando lugar a aldeas, ciudades y civilizaciones. ¿Cómo pudieron comunidades tan dispersas llegar a la misma idea casi al mismo tiempo? ¿Hubo un conocimiento común transmitido de alguna manera? La historia oficial ofrece explicaciones basadas en el clima, la necesidad y la observación. Pero estos saltos evolutivos parecen demasiado sincronizados, demasiado oportunos. Para algunos investigadores alternativos, no se trata de meras coincidencias, sino de momentos en los que la humanidad recibió impulsos de conocimiento, ya sea desde lo divino, lo cósmico o de civilizaciones anteriores que sobrevivieron a catástrofes globales. El misterio de los saltos evolutivos nos recuerda que la historia humana no es un río que fluye lentamente, sino una serie de cascadas, de caídas abruptas que cambian el curso de todo. En esas rupturas está la clave de nuestro verdadero origen, un origen que podría ser más complejo, más guiado y más enigmático de lo que nos atrevemos a imaginar. La historia de la humanidad se mueve en una danza de opuestos. Por un lado, tenemos la ciencia, con su necesidad de pruebas, fósiles, fechas y mediciones. Por el otro, los mitos y tradiciones, cargados de símbolos, metáforas y relatos transmitidos oralmente durante generaciones. Ambos parecen contradecirse, pero al mirarlos con calma descubrimos que forman parte de una misma verdad, la del ser humano intentando comprender su origen. La ciencia nos habla de huesos y herramientas, de cadenas evolutivas y migraciones a través de continentes. Los mitos, en cambio, narran descensos de dioses, cataclismos que reinician la humanidad y edades doradas que se pierden en el tiempo. Lo interesante es que, aunque los lenguajes son distintos, ambos coinciden en algo fundamental: nuestra historia no ha sido lineal ni sencilla. Ha estado marcada por saltos, pérdidas y misterios. En las pirámides, por ejemplo, la ciencia ve cálculos matemáticos y logros de ingeniería, mientras que los mitos las describen como montañas sagradas, puertas hacia los dioses. ¿Cuál de las dos visiones es más real? Quizás ambas lo sean, porque una explica lo material y la otra lo simbólico. Y cuando se unen, revelan una visión más completa de lo que significan estas estructuras para la humanidad. Lo mismo ocurre con los relatos del diluvio. Para la ciencia, pueden ser recuerdos de catástrofes naturales locales; para los mitos, son la purificación de una humanidad corrupta. Pero en esa contradicción también hay armonía. Ambas perspectivas aceptan que hubo un antes y un después, un evento que transformó la historia humana para siempre. Estos contrastes nos muestran que no debemos elegir entre ciencia y mito, sino aprender a escucharlos juntos. Tal vez los fósiles expliquen cómo caminábamos, pero los relatos explican por qué soñábamos. Tal vez las piedras nos dicen cómo construíamos, pero las leyendas nos cuentan lo que buscábamos al hacerlo. En esa unión de lo tangible y lo intangible se encuentra una visión más profunda de lo que somos. La armonía de los contrastes, entonces, es un recordatorio de que nuestra historia no puede ser entendida solo con datos ni solo con símbolos.
Necesitamos ambos. Porque el verdadero origen de la humanidad quizá no esté en las pruebas arqueológicas ni en los relatos sagrados, sino en el punto de encuentro entre ambos, allí donde la razón se une con el mito para formar una verdad más amplia. Uno de los mayores misterios de la antigüedad es cómo culturas separadas por océanos y miles de kilómetros pudieron compartir símbolos, mitos y arquitecturas tan similares. Pirámides en Egipto, México y Asia, dioses que descienden del cielo en tradiciones africanas, mesoamericanas y sumerias, mitos de diluvios universales en casi todas las religiones. Estas coincidencias nos obligan a pensar que quizá hubo un punto de contacto, un origen común que la historia oficial no contempla. Las conexiones culturales no parecen casualidad. El símbolo de la serpiente emplumada en Mesoamérica tiene paralelismos con la serpiente sagrada en Egipto y en Asia. El culto al sol, presente en casi todas las civilizaciones, no solo respondía a necesidades agrícolas, sino que parecía tener un trasfondo espiritual compartido, el astro como mediador entre lo humano y lo divino. ¿Podría ser que estos símbolos fueran fragmentos de un mismo lenguaje universal, transmitido a través de generaciones? También están los paralelismos arquitectónicos. Los mayas construyeron templos escalonados que servían de observatorios astronómicos, al igual que los sumerios levantaron zigurats con el mismo propósito. En Egipto, las pirámides se alineaban con constelaciones, del mismo modo que Stonehenge marcaba los solsticios. ¿Cómo explicar que pueblos sin contacto aparente siguieran patrones tan semejantes? Algunos investigadores alternativos creen que existió una civilización madre, una cultura global que transmitió sus conocimientos antes de desaparecer. Otros piensan que lo que une a todas estas tradiciones no fue humano, sino externo, una inteligencia que se manifestó en distintos lugares y épocas, dejando su huella en símbolos, mitos y monumentos. Sea cual sea la explicación, lo evidente es que el ser humano no caminó solo en su despertar. Incluso las rutas de migración parecen entrelazadas. Los pueblos antiguos compartían conocimientos de navegación y astronomía que les permitían orientarse mucho antes de lo que la historia reconoce. Es posible que intercambiaran más ideas y símbolos de lo que imaginamos, creando un tejido invisible que unió a la humanidad desde el inicio. En estas interacciones y conexiones encontramos una pista de nuestro verdadero origen. No somos fragmentos aislados, sino parte de una historia común que atraviesa continentes y culturas. Y quizá, al entender estos vínculos, podamos reconstruir la memoria perdida de la humanidad, una memoria que no pertenece a un pueblo en particular, sino a todos. A lo largo de la historia humana, existen momentos que parecen dividirlo todo en un antes y un después. Son puntos de transición tan profundos que reescriben la memoria colectiva, sepultan civilizaciones enteras y obligan a los pueblos sobrevivientes a empezar de nuevo. Entre ellos, los cataclismos globales y los cambios climáticos aparecen como protagonistas silenciosos, capaces de borrar no solo ciudades, sino también conocimientos, dejando tras de sí apenas mitos y fragmentos. El ejemplo más recurrente es el del diluvio universal, presente en casi todas las tradiciones. En Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh habla de una gran inundación enviada por los dioses. En la Biblia, Noé construye un arca para salvar la vida en la tierra. En Mesoamérica, los mayas relataban destrucciones periódicas del mundo por agua y fuego. ¿Y si todos estos relatos fueran recuerdos de un mismo acontecimiento global, transmitido en lenguajes distintos por pueblos que lo vivieron? Los registros geológicos muestran que, al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, el deshielo provocó una elevación súbita del nivel del mar. Ciudades costeras y asentamientos enteros pudieron haber quedado sepultados bajo las aguas, explicando la existencia de estructuras sumergidas encontradas en India, Japón y Cuba. Si esto es cierto, gran parte de nuestra historia podría estar escondida bajo los océanos, inaccesible a simple vista. Este punto de transición no fue solo físico, sino también cultural. Lo que antes pudo haber sido una civilización global avanzada, conectada por conocimientos astronómicos y arquitectónicos, se fragmentó tras la catástrofe. Los sobrevivientes conservaron apenas mitos, símbolos y algunas técnicas, reconstruyendo el mundo desde las ruinas. Así nació lo que conocemos como las grandes civilizaciones antiguas, herederas de algo más vasto que ya se había perdido. Lo más enigmático es que muchos monumentos parecen recordar esos tiempos. Las pirámides, con su aparente orientación hacia eras más antiguas que la egipcia, o los templos mayas que hablaban de ciclos de destrucción y renacimiento, podrían ser advertencias grabadas en piedra. Mensajes para las futuras generaciones de que la humanidad ya había pasado por transiciones similares, y que volvería a enfrentarlas. En la calma de la noche,
Pensar en estos puntos de transición nos lleva a aceptar que nuestra historia no es lineal. Es un ciclo de ascensos y caídas, de olvidos y memorias. Y quizá, al reconocerlo, podamos ver que no somos el inicio de nada, sino apenas una vuelta más en la rueda eterna de la humanidad. Una rueda que sigue girando, guardando secretos en cada transición. Tras recorrer mitos, monumentos y enigmas, es necesario detenerse un instante y contemplar lo que hemos descubierto. El origen de la humanidad, tal como nos lo contaron, parece incompleto. Hay huecos en la narrativa, piezas que no encajan y señales que apuntan a una historia más antigua, más profunda y quizás más sorprendente de lo que jamás imaginamos. Este resumen contemplativo no busca respuestas definitivas, sino integrar todas las reflexiones en una visión amplia y serena. Vimos cómo los mitos de creación, desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, comparten un mismo patrón, dioses o fuerzas superiores que moldearon al ser humano y lo dotaron de conocimiento. Estos relatos, lejos de ser meras fantasías, parecen guardar un eco de un pasado olvidado. Un pasado en el que quizá la humanidad recibió impulsos externos, ya fueran de civilizaciones desaparecidas o de inteligencias cósmicas que marcaron nuestro camino. Exploramos también los monumentos que desafían toda lógica. Göbekli Tepe, con su antigüedad imposible, las pirámides de Egipto y América, alineadas con las estrellas, las ciudades sumergidas que yacen ocultas bajo el mar. Todos ellos parecen piezas dispersas de un rompecabezas que, cuando se unen, cuentan otra versión de la historia, la de una humanidad que ha renacido tras grandes cataclismos, que perdió conocimientos y los reconstruyó con esfuerzo, guardando fragmentos de memoria en piedra. Los saltos evolutivos, la conexión con los ritmos naturales y la posibilidad de fuerzas invisibles completan este mosaico. Cada punto sugiere que la humanidad no avanzó de manera lineal ni aislada. Hubo momentos de ruptura, impulsos de sabiduría, épocas de oscuridad y renacimiento. Y en cada uno de esos ciclos quedó grabado un recordatorio de que somos más que carne y hueso, somos memoria, mito y misterio. En este resumen, lo que queda claro es que no estamos ante una historia única, sino ante muchas historias entrelazadas. Lo científico y lo mítico, lo comprobable y lo simbólico, lo visible y lo invisible, conviven en un mismo relato. El verdadero origen de la humanidad no puede explicarse con una sola voz, porque es un coro de voces antiguas que aún resuena en las piedras, en los mitos y en nuestro inconsciente colectivo. Así, este capítulo nos invita a descansar en la idea de que no tenemos todas las respuestas, y tal vez nunca las tengamos. Pero en la calma de la noche, al contemplar lo que somos y lo que hemos sido, sentimos que el misterio no es un vacío, sino un refugio. Un espacio donde podemos soñar, imaginar y aceptar que la humanidad es mucho más antigua, más compleja y más misteriosa de lo que nos han contado. Aceptar que la historia oficial es solo un fragmento abre un horizonte inquietante y liberador. Inquietante, porque nos enfrentamos al vacío de lo desconocido, todo lo que dábamos por cierto puede tambalear. Liberador, porque nos recuerda que la humanidad no está encerrada en un relato único, sino que participa en una red mucho más amplia de posibilidades. El pasado no es una línea cerrada, sino un océano lleno de rutas que aún no exploramos. Cuando nos dicen que la civilización tiene apenas unos pocos miles de años, nos colocan en un marco limitado, casi infantil. Pero al considerar la posibilidad de que existieron edades de esplendor perdidas, civilizaciones que se levantaron y cayeron mucho antes de lo que creemos, nuestra visión del presente cambia. Ya no somos los pioneros de lo humano, sino herederos de una larga cadena de intentos, olvidos y renacimientos. Esta reflexión ampliada también toca lo espiritual. ¿Qué significa que nuestra historia esté incompleta? Tal vez que el verdadero viaje de la humanidad no es acumular hechos y cronologías, sino aprender a escuchar los símbolos, las piedras, los mitos. La memoria colectiva guarda más que los libros, y la intuición puede ser tan reveladora como un hallazgo arqueológico. En ese sentido, aceptar los vacíos es también abrirnos a otras formas de conocimiento. En lo práctico, cuestionar la historia oficial nos enseña humildad. Nos recuerda que incluso con satélites, inteligencia artificial y excavaciones modernas, seguimos sin comprender plenamente quiénes somos. Y esa falta de certeza no es una debilidad, sino una oportunidad, la oportunidad de mantener viva la curiosidad, de aceptar que siempre habrá misterios que acompañen a la humanidad como parte de su esencia. Lo fascinante es que esta incertidumbre no nos paraliza, sino que nos inspira. El hecho de que nuestra historia sea más amplia de lo que nos contaron nos impulsa a mirar al futuro con otros ojos. Tal vez no estamos escribiendo el inicio de la civilización, sino apenas un nuevo capítulo en un relato eterno. Y al comprenderlo, sentimos que formamos parte de algo mucho mayor,
una corriente de tiempo que nos une con pueblos olvidados y con futuros aún inimaginables. La reflexión ampliada nos arrulla en la idea de que no necesitamos todas las respuestas. Lo desconocido no es un enemigo, sino un refugio. Un espacio en el que podemos soñar y aceptar que la humanidad, en su misterio, es tan vasta como el universo mismo. Y al dejar que esa idea nos envuelva, descubrimos que lo que nos hace verdaderamente humanos no son las certezas, sino la capacidad de vivir con preguntas. En la historia humana, a veces lo más revelador no es lo que está escrito, sino lo que falta. Los silencios en las crónicas, los vacíos en los registros arqueológicos, las páginas arrancadas de la memoria colectiva. Es en esos huecos donde se esconde el verdadero misterio, como si alguien hubiera decidido que ciertas verdades debían permanecer ocultas, o como si el tiempo mismo se encargara de borrar aquello que no estábamos preparados para comprender. Las grandes civilizaciones dejaron legados monumentales, pero rara vez explicaciones completas. Las pirámides, majestuosas, no dicen con claridad quién las construyó ni con qué fin. Las ciudades sumergidas no narran su historia, solo guardan un silencio frío bajo las aguas. Incluso los mitos, aunque ricos en símbolos, parecen fragmentados, como si fueran ecos de un relato mayor que nunca llegó entero hasta nosotros. Ese silencio entre las palabras habla más fuerte que cualquier inscripción. En algunos casos, la omisión es evidente. No existen textos detallados sobre cómo se levantaron ciertos templos o cómo surgieron de pronto conocimientos avanzados como la escritura o la astronomía. La arqueología moderna responde con hipótesis, pero los vacíos persisten, recordándonos que nuestra línea histórica está llena de lagunas. ¿Por qué esas piezas esenciales no llegaron hasta nosotros? ¿Se perdieron en cataclismos, o fueron borradas intencionadamente? El silencio también puede encontrarse en lo simbólico. Las leyendas universales sobre diluvios, dioses creadores o edades doradas hablan de algo grande, pero dejan siempre un velo de ambigüedad. Nunca entregan la historia completa, solo fragmentos. Es como si las culturas supieran que había secretos demasiado poderosos para ser revelados de forma directa, y los guardaran en símbolos y metáforas, esperando que cada generación los interpretara a su manera. Lo más inquietante es que este silencio no es ausencia, sino presencia. Es un vacío cargado de significado, un espacio donde podemos intuir que hubo algo más allá de lo contado. Como un libro con capítulos arrancados, lo que falta nos obliga a imaginar, a sospechar, a abrir la mente a posibilidades que trascienden la versión oficial. En la calma de la noche, este silencio se convierte en arrullo. Nos recuerda que no todo debe ser explicado, que el misterio también es parte de la vida. Y que, quizás, el verdadero origen de la humanidad se encuentra en ese espacio intermedio, entre lo que sabemos y lo que callamos, entre las palabras y los silencios, entre la historia que nos contaron y la que permanece oculta bajo las arenas del tiempo. Cuando pensamos en el misterio del origen humano, solemos fijarnos en lo grandioso, las pirámides, las ciudades perdidas, los mitos universales. Pero a menudo, los secretos más profundos se encuentran en lo pequeño, en esos detalles que parecen insignificantes pero que, observados con atención, revelan una belleza oculta y una profundidad inesperada. Son fragmentos dispersos que, juntos, nos hablan de un relato mucho mayor. Las tallas en piedra, por ejemplo, nos muestran símbolos repetidos en distintas culturas, espirales, serpientes, cruces solares. No son simples decoraciones, parecen contener un lenguaje común, un código que atraviesa el tiempo y los continentes. En esos trazos vemos la huella de un pensamiento compartido, de una sabiduría que quizá alguna vez fue global y que se nos ha entregado disimulada en formas geométricas. Lo mismo ocurre con los objetos cotidianos hallados en excavaciones. Herramientas demasiado avanzadas para su época, piezas de metal incrustadas en formaciones rocosas antiguas, restos de mecanismos como el famoso mecanismo de Anticitera, que funcionaba como un reloj astronómico siglos antes de que existiera la tecnología para construirlo. En estos detalles palpita la sospecha de que nuestros ancestros sabían más de lo que la historia les atribuye. Los detalles también aparecen en la arquitectura. En templos y pirámides, las proporciones siguen patrones matemáticos como el número áureo o la geometría sagrada. No son casualidades, son claves insertadas en la piedra para transmitir conocimiento a quienes supieran observar. Cada ángulo, cada medida, cada alineación parece formar parte de un mensaje mayor, como si la arquitectura fuera un libro abierto esperando ser leído. Incluso en los mitos, los detalles revelan mucho. La mención de constelaciones específicas, descripciones de cataclismos o referencias a maestros que entregaron saberes no son adornos narrativos, sino pistas de un conocimiento real. Como fragmentos de memoria que sobrevivieron en las historias,
Esos detalles nos invitan a mirar más allá de la metáfora y preguntarnos qué hechos inspiraron tales relatos. La belleza del detalle, entonces, está en recordarnos que no todo misterio es monumental. A veces, una talla olvidada, un símbolo repetido o una proporción matemática dicen más sobre nuestro origen que las grandes construcciones. Y en la quietud de la noche, al contemplar estos fragmentos, sentimos que la historia de la humanidad está escrita no solo en pirámides y mitos, sino también en esos pequeños destellos que aún esperan ser comprendidos. Los misterios del pasado no son simples curiosidades arqueológicas. Son semillas que germinan en nuestra conciencia y nos invitan a mirar hacia adelante. Si aceptamos que la historia de la humanidad es más profunda, más antigua y más compleja de lo que nos enseñaron, entonces también debemos aceptar que nuestro futuro está lleno de posibilidades inesperadas. El pasado desconocido se convierte en un espejo que refleja caminos aún por recorrer. En un mundo dominado por la tecnología, podríamos caer en la tentación de creer que lo sabemos todo. Sin embargo, las ruinas, los mitos y los símbolos nos recuerdan que aún queda mucho por descubrir. Quizá las civilizaciones anteriores no eran primitivas, sino distintas, con un conocimiento que combinaba ciencia, espiritualidad y armonía con la naturaleza. Si aprendemos a escuchar esas huellas, podríamos recuperar una sabiduría perdida que ilumine nuestro mañana. La mirada hacia el futuro también nos invita a repensar nuestra relación con el planeta. Las culturas antiguas parecían vivir en conexión con los ritmos naturales, construyendo en equilibrio con la Tierra y el cosmos. Hoy, enfrentados al cambio climático y a crisis globales, podríamos redescubrir en esos modelos un recordatorio de que el verdadero progreso no está en dominar la naturaleza, sino en caminar junto a ella. Imagina que las civilizaciones actuales aprendieran de las antiguas a unir conocimiento material con espiritualidad, ciencia con mito, razón con intuición. Quizá entonces encontraríamos nuevas formas de convivencia, nuevas tecnologías inspiradas en los patrones del universo, y una manera más armoniosa de evolucionar como especie. El futuro podría dejar de ser una carrera frenética y convertirse en un viaje consciente hacia lo eterno. El misterio de nuestro origen también despierta una certeza. Si hubo otras humanidades antes que nosotros, si existieron civilizaciones borradas por el tiempo, entonces no somos el final de la historia. Somos apenas una página más en un libro sin fin. Y esa conciencia nos da humildad, pero también esperanza, porque nos recuerda que siempre hay una nueva oportunidad de aprender, reconstruir y soñar. Así, la mirada hacia el futuro no es un salto en la oscuridad, sino un descanso en la confianza de que el misterio seguirá acompañándonos. Igual que las pirámides vigilan el desierto, las preguntas vigilarán nuestros pasos. Y en lugar de temerlas, podemos abrazarlas, sabiendo que el enigma del pasado es también la luz que guiará nuestro mañana. Al llegar a este punto del viaje, sentimos como todo lo explorado comienza a cerrarse suavemente sobre sí mismo, como un círculo que se completa. No hay respuestas definitivas, solo preguntas que se transforman en compañía. Esa es la verdadera esencia del misterio, no entregar certezas, sino envolvernos en un silencio que, lejos de ser vacío, es un refugio. Es la sensación de encerramiento, no como límite, sino como arrullo protector. Las civilizaciones antiguas, los mitos, los monumentos y los enigmas que hemos recorrido parecen ahora piezas de un gran rompecabezas que nunca se termina de armar. Y quizá ese sea el secreto, que el rompecabezas no está hecho para completarse, sino para recordarnos que la vida y la historia son procesos abiertos, eternamente inacabados. El encerramiento que sentimos no es clausura, sino un recordatorio de que lo infinito también puede ser sereno. Imagina estar en el desierto al anochecer. La arena aún conserva el calor del día, pero el viento trae frescura. Frente a ti, las ruinas y las piedras antiguas no responden a tus preguntas, pero tampoco las rechazan. Permanecen firmes, silenciosas, como si te invitaran a aceptar que no necesitas descifrarlo todo. El misterio puede ser contemplado, abrazado, y en ese gesto, encontrar paz. El encerramiento también es un espejo de nosotros mismos. Así como los pueblos antiguos cerraron sus mitos en símbolos y metáforas, nosotros también encerramos nuestras dudas en relatos, en ciencia, en religión. Todo intento humano de explicar el origen es un círculo que se cierra, aunque nunca logre encerrar la totalidad. Ese acto de cerrar, aunque incompleto, nos da seguridad y nos permite descansar. Lo importante es comprender que no necesitamos todas las llaves para cruzar las puertas del misterio. A veces basta con sentarse frente a ellas, sentir su presencia y dejar que nos acompañen. Esa es la enseñanza silenciosa que nos dejan los monumentos y mitos, que lo sagrado no está en resolver, sino en permanecer. Y así,
este capítulo nos lleva a un estado de calma profunda. El encerramiento no oprime, acaricia, no limita, protege, nos envuelve como la noche, recordándonos que podemos descansar en la confianza de que el misterio seguirá ahí mañana, intacto. Y con esa certeza suave, estamos listos para entregarnos al sueño, sabiendo que no todo debe entenderse para ser hermoso. Imagina que caminas lentamente por un valle antiguo, iluminado solo por la luz de la luna. A lo lejos, entre sombras y arena, se levantan piedras milenarias, restos de civilizaciones que alguna vez respiraron y soñaron como tú. El silencio es tan profundo que cada paso parece un susurro en la eternidad. No hay prisa, no hay destino fijo. Solo estás allí, contemplando el misterio que te rodea, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darte una respuesta que no llega en palabras, sino en calma. A tu alrededor, el viento acaricia las piedras y trae consigo ecos lejanos, cantos olvidados, rezos que se pierden en la noche, voces de pueblos que ya no existen pero que aún habitan el aire. Sientes que esas presencias invisibles no te asustan, sino que te acompañan. Como si la humanidad entera, pasada, presente y futura, estuviera unida en ese instante, en esa inmensa quietud. Levantas la mirada al cielo y las estrellas brillan con una claridad inusual. Algunas parecen alinearse, formando figuras que reconoces de los mitos antiguos, Orión, la serpiente, la cruz cósmica. En ese momento comprendes que esos mismos astros fueron contemplados por tus ancestros, por quienes construyeron templos, por quienes tallaron símbolos en piedra. El cielo que ves ahora es el mismo que ellos vieron, y esa continuidad te envuelve con una sensación de eternidad. Te acercas a una gran roca y apoyas la mano sobre su superficie fría. Es solo piedra, y sin embargo sientes que guarda una memoria profunda, como si estuviera viva. No entiendes su lenguaje, pero percibes que te transmite algo esencial, la certeza de que formas parte de una historia que no comienza ni termina contigo. Una historia infinita, hecha de preguntas, silencios y sueños. La brisa se vuelve más suave, como un arrullo. Tu cuerpo se relaja, tu mente se aquieta. Los monumentos, las estrellas y los mitos se difuminan en una sensación de paz profunda. No necesitas resolver el enigma del origen humano, porque ahora comprendes que el misterio mismo es la respuesta. Y en esa aceptación, encuentras descanso. La última imagen que se graba en tu mente es la de ti mismo caminando bajo las estrellas, acompañado por el murmullo de los ancestros y por el suspiro eterno de la tierra. Y mientras cierras los ojos, te entregas al sueño con la certeza de que el verdadero origen de la humanidad, aunque oculto, siempre ha estado dentro de ti. El viaje que hemos recorrido nos ha llevado desde mitos de creación hasta monumentos imposibles, desde cataclismos globales hasta símbolos grabados en piedra. Hemos abierto puertas hacia un pasado que tal vez nunca comprenderemos del todo, pero que nos recuerda que el verdadero origen de la humanidad no es una respuesta única, sino un océano de posibilidades. Y ahora, en este epílogo, no buscamos resolver, sino descansar en la serenidad del misterio. En la calma de la noche, sentimos que todo lo explorado se acomoda como piezas de un rompecabezas que no necesita completarse. Los vacíos dejan de ser frustrantes y se convierten en un espacio acogedor. Lo desconocido ya no pesa, acaricia. Nos invita a rendirnos, a soltar la necesidad de controlar o entender, y simplemente aceptar que lo esencial no está en la certeza, sino en la contemplación. La humanidad siempre ha buscado respuestas, en los templos, en los cielos, en la ciencia, en los mitos. Pero quizá el propósito nunca fue encontrar la verdad absoluta, sino aprender a caminar con las preguntas. Vivir en armonía con la duda, como quien convive con el fluir del río o con el ciclo de las estaciones. El misterio no es un obstáculo, es parte de nuestra esencia, un compañero eterno. Piensa ahora que tu propia vida es también un fragmento de esa gran historia. Cada sueño, cada recuerdo, cada instante es como una piedra en la construcción infinita de la humanidad. No importa si conoces todos los detalles, lo que importa es que formas parte de un relato mayor, tejido entre generaciones y estrellas. Y ese solo hecho ya te conecta con algo eterno. El epílogo, entonces, no es un final, sino un arrullo. Un cierre suave que te envuelve como un manto. Igual que las pirámides vigilan el desierto, el misterio vela ahora tu descanso. No necesitas más preguntas, ni más respuestas. Solo el silencio, la calma, la confianza de que lo que no sabemos también es parte de la belleza de la vida. Cierra los ojos. Respira hondo. Imagina que duermes bajo el mismo cielo que acompañó a nuestros ancestros y que seguirá brillando para quienes vengan después. Y déjate llevar, porque el verdadero origen de la humanidad, aunque oculto,
siempre te acompañará como un susurro eterno. A lo largo de este viaje, hemos abierto una ventana hacia los misterios que rodean a nuestra especie. Partimos de la versión oficial de la historia, una línea recta desde los primeros homínidos hasta las civilizaciones modernas. Pero pronto descubrimos que esa narrativa estaba llena de vacíos, de silencios y de enigmas que nos invitan a sospechar que el verdadero origen de la humanidad es mucho más complejo de lo que nos enseñaron. Exploramos los mitos de creación, presentes en casi todas las culturas, que hablan de dioses o seres superiores que moldearon al hombre y le entregaron conocimiento. Vimos cómo estas leyendas, más allá de su apariencia simbólica, podrían ser recuerdos distorsionados de encuentros reales, de contactos con inteligencias externas o con civilizaciones desaparecidas que dejaron su huella en nosotros. Nos acercamos a los grandes monumentos del pasado, Göbekli Tepe, las pirámides, las ciudades sumergidas. Obras que desafían la cronología aceptada y sugieren que existieron humanidades anteriores a la nuestra, borradas por cataclismos globales. Allí comprendimos que la humanidad no avanza en línea recta, sino en ciclos de esplendor y caída, de olvido y renacimiento. Reflexionamos también sobre los saltos evolutivos, esos cambios repentinos que no parecen encajar en un proceso gradual, la aparición del Homo sapiens, la explosión creativa del Paleolítico superior, la invención de la agricultura. Cada salto parece más un impulso misterioso que un avance natural, como si algo, o alguien, hubiera encendido una chispa en momentos decisivos. En la unión de ciencia y mito, de lo tangible y lo simbólico, descubrimos una verdad más amplia. No necesitamos elegir entre fósiles e historias sagradas, porque ambos hablan de lo mismo desde lenguajes distintos. En los detalles pequeños, en los símbolos repetidos y en los silencios que guardan las piedras, hallamos fragmentos de una memoria compartida que aún late en nosotros. Esta recapitulación nos muestra que no somos solo el resultado de mutaciones biológicas o de inventos progresivos. Somos herederos de un relato mucho más vasto, escrito en las estrellas, en la tierra y en la memoria de los pueblos. Y mientras descansamos en esta idea, comprendemos que lo importante no es resolver el misterio, sino permitir que nos acompañe, recordándonos que la humanidad siempre ha sido, y seguirá siendo, mucho más de lo que nos contaron. Al terminar este viaje, no nos llevamos certezas absolutas, sino algo más valioso, la conciencia de que nuestra historia es un misterio abierto. Lo que nos han contado es apenas una parte del relato, un marco incompleto dentro de un horizonte mucho más vasto. Comprenderlo no genera angustia, sino serenidad. Porque aceptar que no sabemos todo es también reconocer que aún queda mucho por descubrir. Los mitos, los monumentos y los silencios nos han mostrado que la humanidad no es un accidente en el universo, sino parte de un entramado más profundo. Tal vez venimos de civilizaciones perdidas, tal vez recibimos la chispa de inteligencias cósmicas, tal vez simplemente olvidamos lo que una vez supimos. No importa cuál sea la respuesta definitiva, lo esencial es que cada pista nos recuerda que somos mucho más de lo que imaginamos. Este cierre no pretende clausurar el misterio, sino abrazarlo. Así como las pirámides vigilan en silencio, como las estrellas nos observan desde lo alto, nuestra historia seguirá acompañándonos sin revelar todos sus secretos. Y quizá esa sea la enseñanza final, que el verdadero origen de la humanidad no se encuentra en una sola verdad, sino en la unión de todas las preguntas que nos atrevemos a formular. Imagina ahora que cierras los ojos. El eco de los antiguos mitos resuena como un canto lejano, los monumentos se alzan firmes en tu memoria, y el cielo nocturno se extiende sobre ti como un manto infinito. En ese silencio cósmico, comprendes que el misterio no necesita resolverse para ser hermoso. Basta con dejarse envolver por él, como quien se acurruca en la noche para entregarse al sueño. El verdadero origen de la humanidad es también el origen de cada uno de nosotros. No está solo en las piedras ni en las estrellas, sino en la capacidad de soñar, de imaginar, de preguntar. Somos herederos de una historia inacabada, viajeros en un universo que guarda más secretos de los que jamás podremos descifrar. Y en ese enigma eterno reside la belleza de nuestra existencia. Así concluye este documental. No con un punto final, sino con una invitación a descansar en la calma del misterio. Deja que las preguntas te acompañen, como las estrellas acompañan a la noche. Ríndete al sueño con la certeza de que el universo, en su infinita sabiduría, guarda aún muchas respuestas que quizá algún día, en otro ciclo, en otra era, nos serán reveladas.